sentido inferolateral. Está así. El canal de torsión está hacia abajo y hacia afuera. Inferolateral. ¿Estamos claros? El canal de torsión, sentido inferolateral. ¿Quién lo ocupa? ¿Qué elementos se encuentran ahí? El nervio radial y la arteria humeral profunda o braquial profunda, junto con sus venas del mismo nombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ahí está. El nervio axilar o circunflejo, ¿se acuerdan? Y este es el nervio radial. ¿Estamos de acuerdo? Los dos son hijos del mismo padre. ¿De dónde nacen los dos? El axilar y el radial. Tronco secundario posterior del plexo braquial. ¿Correcto? Si a ti te dicen fractura de hombro, ¿en qué piensas? ¿Qué nervios afectan? Axilar o circunflejo. ¿Qué músculo se paraliza principalmente? ¿Qué otro músculo se paraliza? ¿Qué movimiento no puede realizar también? Eso es lo que tienes que dominar. Si a ti te dicen que este paciente tiene fractura de brazo, fractura en tercio medio del diáfisis humeral, eso es para él. Fractura, así que se le dice, fractura en tercio medio del diáfisis humeral, con ruptura del canal de torsión. Muy bien. Si se fractura el canal de torsión, ¿qué nervio se afecta? Nervio radial. ¿Correcto? Ahí está. ¿Tiene el nervio radial? ¿Correcto? Esa es una fractura en tercio medio humeral con ruptura del canal. ¿Qué nervio se afecta ahí? El nervio. ¿Cuál es la función principal del radial? Inerva todos los músculos posteriores del antebrazo. Todos los músculos posteriores del antebrazo que extienden la mano. ¿Correcto? Eso es lo que hace el radial. Inerva todos los músculos posteriores del antebrazo que van a extender la mano. Si tú lo lesionas, se van a paralizar todos los músculos posteriores del antebrazo y la mano va a caer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama este signo? Signo de mano caída, o de mano péndula, o de mano en gota. Así se llama. Signo de mano caída, mano péndula o mano en gota. Incapacidad para extensión de la mano. ¿Correcto? ¿Se entiende? Eso es por lesión de nervio radial. ¿Dónde es el sitio donde con mayor frecuencia se lesión radial? En el canal de torsión. Ya sea por un golpe, por un arma blanca que entra o por una fractura. ¿Se entiende? Muy bien. Ya sabes. Muy bien. Ahí está. Mano caída, mano péndula, mano libre. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Y ahora sí. Miren ustedes, veamos algunas inserciones para que quede claro. Miren, en la cresta del tromíler, ¿qué se inserta? Pectoral mayor. En la cresta del tromíler, redondo mayor y el dorsal ancho alcanza el fondo de la corredera bicipital. ¿Correcto? ¿Se entiende? Luego tenemos acá, tercio medio, cara anterior deltoideo. Acá está el deltoides y en su contorno el braquial. Miren ustedes. El braquial. El braquial se inserta en la mitad inferior del húmero. ¿Correcto? Mitad inferior del húmero, tanto la cara anterior como la anterior. ¿Correcto? Tercio medio de cara anterior, el músculo coracobraquial. ¿Se entiende? Y si vemos por atrás, miren ustedes, aquí está el canal de torsión, ¿correcto? Canal de torsión. El canal de torsión tiene un borde superior y un borde inferior, ¿verdad? Tiene un borde superior y un borde inferior. ¿Quién se inserta en el borde superior del canal de torsión? ¿Quién se inserta en el borde superior del canal de torsión? El vasto lateral del tríceps y el braquial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se inserta en el borde superior del canal de torsión? El vasto lateral del tríceps y el braquial. Y en el borde inferior, y la mitad inferior de la cara posterior, el vasto
marco medial de tríceps. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Ahí está la fractura. Bien, epífisis distal. Epífisis distal, miren ustedes, ¿qué estructuras tenemos en el epífisis distal? Cóndilo, tróclea, epicóndilo y epitrócleo. Cresta supraepicondila y cresta supraepicondila. ¿De acuerdo? Se lo dicen rápido. ¿Verdad? El cóndilo y la tróclea. ¿Qué significa cóndilo? ¿Recuerdan? Elíptico, forma de elipse, forma de un huevo, ¿verdad? Este es el cóndilo. Y esta es la tróclea. ¿Qué significa tróclea? Polea. Polea. Algunos autores a la tróclea también le llaman garganta umeral. La garganta umeral. A la tróclea. ¿Correcto? ¿Para qué sirven el cóndilo y la tróclea? ¿Para qué sirven el cóndilo y la tróclea? Para articulación. Para articulación. El cóndilo se articula con el radio y la tróclea se articula con el úbito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? El cóndilo se articula con el radio lateral y la tróclea con el cóndilo medial, ¿correcto? Luego tenemos epicóndilo y epitrócleo. Epicóndilo y epitrócleo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo han visto en la práctica? ¿Cuál es más grande? La epitróclea es más grande, es más fácil de palpar. No está cubierta por músculos, es fácil de palpar. Por ser más grande y por no estar cubierta por músculos. ¿Correcto? Y eso también la hace vulnerable a fracturas. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, el epicóndilo, a ver, es más difícil de palpar, ¿correcto? Es más difícil de palpar. Por dos razones. Porque es más pequeño, y porque está cubierto por dos músculos que vienen desde la cresta supraepicondiliar. ¿Correcto? ¿Se entiende? En la cresta supraepicondiliar no se inserta ningún músculo. En cambio, en la cresta supraepicondiliar se insertan dos músculos. Luego miren ustedes. Encima del cóndilo hay una fosita, ¿no? ¿Cómo se llama? Fosa radial. Encima de la tróclea hay una fosita, fosa coronoidea, ¿verdad? Y en la cara posterior hay un fosón. La fosa policraniana. Ya lo conocen. Ahí está. Este esquema, miren ustedes, ¿se acuerdan? Miren, ¿qué es ese? El medio radial. ¿En qué dirección estaba el canal de torsión? Hacia abajo y hacia afuera. El nervio radial pasa por detrás del húmero hacia abajo y hacia afuera. Aparece por delante del epicóndilo. Entonces, el nervio radial pasa por delante del epicóndilo. Y luego se divide en dos ramas. ¿Se acuerdan? En el nivel de todo lo visto. En una rama anterior o superficial, que es sensitiva, y una rama posterior o profunda que es motora. ¿Se acuerdan? El nervio radial pasa por delante del epicóndilo. Luego del cruzar pasa por delante del epicóndilo. En cambio, el nervio cubital, este es el nervio cubital, su característica principal es que pasa por detrás del epicóndilo. Por detrás del epicóndilo es el nervio que nos da corriente cuando nos metemos en la parte interna del cuerpo, el nervio cubital. Mirándolo en este esquema, lo mismo, el nervio radial pasa por delante del epicóndilo y el cubital pasa por detrás del epicóndilo. El nervio cubital pasa en este famoso canal que se llama epitrócleo policraniano. Canal epitrócleo policraniano. Entonces, eso es lo que nunca deben olvidar. Una fractura en el olecrano o una fractura en la epitróclea afectan el canal epitrócleo olecraniano. ¿Y a qué nervio afectan ahí? Al cubital. Una fractura de epitróclea o de olecrano afectan al nervio cubital. ¿Cuál es la importancia del nervio cubital? Es el principal nervio motor de la mano. Principal nervio motor de la mano. En la mano hay 19 músculos intrínsecos.
propios de la mano, 19 músculos propios de la mano. Vamos a ver la próxima clase. 19 músculos propios de la mano. El cubital inerva a 14 músculos y medio. De los 19 músculos que tiene la mano, el cubital inerva a 14 músculos y medio, es decir, la gran mayoría. Sin duda que una lesión del nervio cubital incapacita severamente la mano y deja a un discapacitado. Entonces, una fractura en el vértice del codo o en la epitróclea afecta al nervio cubital. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces ya saben que el número se relaciona con 3 nervios, nunca lo olvides. El número se relaciona con 3 nervios. El circunflejo axilar, ¿con qué parte del número se relaciona? Con el cuello pilús, que pasa por su cara posterior. El nervio radial, ¿con quién se relaciona? Con el canal de torsión y luego pasa por delante del epicóndilo. ¿Verdad? Y el nervio cubital, ¿por dónde se relaciona? Por detrás del epitrócleo. Por detrás del epitrócleo. En el canal epitrócleo colector. Estos dos primeros nervios, axilar y radial, ¿de dónde nacen? Tronco secundario posterior del plexo braquial. Del cubital, tronco secundario anteromedial. Tronco secundario anteromedial. ¿Correcto? Y por último, en el epicóndilo, a pesar de ser más pequeño, brinda inserción para 6. En cambio, la epitróclea, a pesar de ser grandota, solamente sirve inserción para 5 músculos. Eso es paradójico. El epicóndilo trabaja más. El epicóndilo se insertan 6 músculos. Ahí los tienes. Apréndetelos. Porque se denominan los músculos epicondíleos. ¿Cuáles son? Segundo extensor radial. Segundo extensor radial. Supinador corto. Supinador corto. Al supinador corto también le llaman supinador, a secas. Si te pregunto músculo supinador, a secas, es el supinador corto. ¿Estamos claros? Luego, extensor común de los dedos. Extensor común de los dedos. Luego, extensor propio del quinto dedo, es decir, del meñique. Luego, cubital posterior. Cubital posterior. Al cubital posterior también se le conoce como extensor cubital. Extensor cubital al cubital posterior. Y por último, el sexto epicondilio es el ancorneo. Esos son los 6 epicondilios, no los olvides. Segundo extensor radial, supinador corto, supinador, extensor común de los dedos, extensor propio del quinto dedo meñique, cubital posterior o extensor cubital, también se le llama, y ancorneo. ¿Estamos de acuerdo? Y se les dice epicondilio porque los 6 se insertan en el epicóndilo. ¿Qué función tienen cuando trabajan juntos? Los 6 son extensores y supinadores. Los 6 realizan extensión y supinación. ¿Estamos de acuerdo? En una lesión del epicóndilo, ¿qué movimientos quedan limitados? ¿Qué movimientos? La extensión y la supinación. Hay 2 músculos que vienen de la cresta supraepicondílica. Hay 2 músculos que vienen de más arriba, de la cresta supraepicondílica. Esos son el supinador largo, también llamado braquiorradial. Braquiorradial. Al supinador largo también se le conoce como braquiorradial o también se le llama flexor antebraquial. Flexor antebraquial. Al supinador largo. Braquiorradial o flexor antebraquial. El supinador largo. Y el otro es el primer extensor radial. Primer extensor radial. ¿También han copiado todos los músculos? ¿Los epicondilos también han copiado? ¿Entienden? Bien. Estos dos últimos músculos se les conoce como músculos, o sea, no son epicondilios, ¿correcto? Pero pertenecen a la región epicondílica. O sea,
Si a ti te preguntan, músculos epicondilios, son los 6 que se insertan en el epicóndilo. Y si tú escuchas músculos de la región epicondilio, son los 8. O sea, los 6 epicondilios más los 2 que vienen de la cresta supraepicondiliar. ¿Se entiende? Porque cubren la región del epicóndilo. ¿Me dejo entender? ¿Cuáles son los músculos que hacen difícil la palpación del epicóndilo? Estos 2, los que vienen de la cresta supraepicondiliar. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Y también junto con los epicóndilos forman la región epicondiliar. ¿Quedó claro? Bien. Y para terminar, los músculos epicondiliares son solo 5. Son solo 5. Los epicondiliares son solo 5. Pronador redondo. Pronador redondo. ¿Entiende? Palmar mayor. Palmar mayor. ¿Entiende? Segundo, palmar menor. Al palmar mayor también le llaman flexor radial. Flexor radial. Al palmar mayor también le llaman flexor radial. Al palmar menor también le llaman palmar largo. Palmar largo. ¿Se entiende? Cubital anterior. Cubital anterior o flexor cubital. ¿Entiende? Y por último, flexor común superficial de los dedos. ¿Quedó claro? Flexor común superficial de los dedos. Esos son los 5 músculos epicondiliares. ¿Se entiende? No hay músculos que vengan de la cresta supraepicondiliar, por lo tanto, los músculos epicondiliares es lo mismo que decir músculos de la región epicondiliar, es lo mismo, ¿se entiende? ¿Está claro? Y los 5 realizan pronación y flexión. Son flexores y pronadores. ¿Correcto? ¿Han escuchado esto? El síndrome del codo tenista y el síndrome del codo de golfista. El síndrome del codo de tenista es la epicondilitis. Y el síndrome del codo de golfista es la epitrocleitis. ¿Correcto? En un paciente con síndrome del codo de tenista, ¿qué movimiento está limitado? Extensión y supinación, porque tiene afectados los epicondilios, ¿verdad? En un paciente con síndrome del codo de golfista, ¿qué movimientos están limitados? La flexión y la pronación, porque están afectados los epicondiliares. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, ahí vamos a poner